Suena el teléfono y tengo que contestar. Vamos a suspender un poquito la plática, ¿sí? Bueno, ya hicimos una invocación para tratar de abrir un poco la mente, abrir un poquito nuestro corazón, para tratar de entender esto y tratar de que entre en nosotros y de que nos abramos a esta verdad, a esta, no sé cómo decirlo, esta grandeza que Dios nos quiere dar. El tema que nos toca es ¿qué le toca a la criatura dentro de todo este plan? Ayer a grandes rasgos vimos lo que le toca a Dios hacer. Ya comentamos al Padre lo que le tocó hacer es simplemente la parte de la creación, o sea, toda la idea y proporcionar todo el material necesario para que se lleve a cabo todo este plan. Lo que le toca al Hijo es realizarlo, o sea, el Hijo es el centro de la Trinidad. Yo quisiera que esto quedara muy claro. La Trinidad, el centro de la Trinidad es el Hijo, segunda persona de esta Trinidad. ¿Por qué el centro? Porque Él es el que recibe y Él es el que hace. O sea, si Él no existiera, todo lo que el Padre hubiera querido hacer no se hubiera llevado a cabo. Si Él no existiera, todo lo que el Padre nos quiere dar a nosotros, no lo podríamos haber recibido, porque todos lo recibimos de Él. Entonces el Hijo es ese centro en donde la Trinidad se mueve. Y ahora todo lo que el Hijo hizo, el Espíritu Santo es el que lo tiene que dar, el que lo tiene que compartir. Y nos lo va a compartir a nosotros. Jesús deja muy claro lo que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nosotros. Cuando dice que ahorita no pueden con aquello que no nos va a decir. ¿Se acuerdan que lo comentamos ayer? Que Jesús dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. ¿Qué quiere decir verdad plena? Jesús pleno, Jesús completo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿conocemos a Jesús? Muy poquito. Conocemos la parte humana de Jesús. Conocemos quién es su madre, conocemos dónde nació, cómo nació, conocemos pequeños fragmentos de su infancia y luego su vida pública. Conocemos la parte de los milagros, conocemos la parte de la pasión, conocemos qué pasó después de que murió, que lo enterraron, resucita y durante 40 días convive nuevamente con sus apóstoles, pero nada más. ¿Qué hacía la divinidad dentro de la humanidad de Jesús? ¿Quién sabe? ¿Qué hacía la divinidad de Jesús? Digo, la divinidad cuando Jesús niño correteaba, cuando jugaba, cuando comía, cuando bebé mamaba del seno de María. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía la segunda persona de la Trinidad? ¿Quién sabe? No tenemos idea de quién es Jesús. Por eso dice, el Espíritu Santo los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. O sea, al Jesús pleno, porque Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos va a conducir a conocerlo a Él. Y luego aclara, hablará de lo mío. O sea, el Espíritu Santo no me va a hablar de Él, me va a hablar de Jesús. Y dice, y digo mío porque todo lo del Padre
es mío. Entonces ahí como que nos pone muy clara la idea de la Trinidad. El Espíritu Santo es el encargado de comunicar, pero me va a comunicar lo de Jesús. Yo podría decir en estos conceptos, que el Espíritu Santo no tiene nada propio. O sea, el Padre tiene propio que toda la divinidad y todo el plan. Eso es de Él. Él es el que proporciona todo. El Hijo no tiene nada propio, todo lo recibe del Padre, pero tiene su acción, y la acción es llevar a cabo todo lo que el Padre le encarga. Y dentro de ese llevar a cabo lo que le encarga está el haber vivido nuestra vida divina, que ya comentábamos ayer, que esa vida divina la debemos recibir de Dios mismo, no la podemos generar nosotros. Entonces el Hijo tiene como propio el llevar a cabo todo lo que el Padre le dio. El Espíritu Santo recibe lo de los dos, por lo tanto tampoco tiene nada de Él. Y lo que lo distingue es la acción de comunicarle a las criaturas todo lo que el Padre y el Hijo decidieron comunicarnos. Entonces, para que quede muy bien planteada la acción de la Trinidad y que quede muy bien, muy claro cómo, la palabra no es la adecuada, pero no se me ocurre otra, la función de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Sí se entiende esto? Entonces el Espíritu Santo nos va a comunicar, el Espíritu Santo nos va a decir quién es Jesús, cómo obraba Jesús, cómo funcionaba Él, cómo funcionaba la divinidad con la humanidad, cómo era que compartían esa misma vida. Si ustedes se recuerdan algunas palabras de Jesús, a veces deja uno medio, pues no sé, medio así como diciendo, bueno, ¿de qué me habla? Por ejemplo, un día les dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Y uno dice, ¿y entonces Jesús qué hizo? Nada. Él mismo lo está diciendo, yo no he venido a hacer mis obras. Y luego dice, ni siquiera hago las obras de mi Padre, sino dice, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el portador del Padre y es el que le está dando la oportunidad al Padre de obrar a través de Él. Esa es la acción del Hijo. ¿Sí? Y ahora empezamos a ver como flashazos, como pequeños cuadros de una película. ¿Quién es Jesús? ¿Quién somos nosotros? Si el Espíritu Santo nos va a comunicar todo lo que el Padre y el Hijo quieren para nosotros, ¿quién debo ser yo? ¿Debo ser un hijo de Dios? Es pregunta. ¿Debemos ser hijos de Dios? No. San Juan en su Evangelio nos dice que gracias a todo lo que Cristo hizo podemos llegar a ser hijos de Dios. Nos lo pone como el punto máximo. Sin embargo, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, ya somos, pero lo que debemos ser todavía no lo conocemos. Cuando cuando se manifieste, cuando lo veamos tal cual es,
entonces sabremos lo que debemos ser. ¿Se acuerdan de esa lectura? Entonces, ¿qué nos dijo? Hijos de Dios, no, momento, eso no es todo. Eso no es todo. Hay algo más. Hay un paso más allá de ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios adoptivo, como nos lo proponen, es Dios por magnanimidad y por amor, me recoge, me pone con Él y es como un hijo adoptivo. Yo lo quiero mucho, yo lo amo, yo lo procuro, Él me quiere, Él me ama, Él me procura, pero no es hijo mío, no comparte lo mío. ¿De acuerdo? Un hijo natural debe tener la misma genética del padre, la misma genética de la madre. Es una combinación de los dos. Entonces, ¿qué debemos ser? Iguales que Jesús, o sea, compartir la divinidad, compartir la vida divina, compartir los modos de Dios, compartir las cosas que Dios posee, compartir los atributos de Dios. Hemos estado acostumbrados a vivir en la santidad humana. Es una santidad que Dios quería, es una santidad que Dios planeó como un camino para llegar a este conocimiento. No sé si quede claro. Cuando Adán peca, Dios le había dado todo gratuitamente. No había habido ninguna condición para dárselo. Le dio su vida, le dio su voluntad y le puso una prueba y le dijo, esto es para ver si lo quieres o no lo quieres, si de verdad te interesa vivir con lo mío. Adán dijo, ¿sabes qué? No me gusta. Yo quiero vivir de lo mío. Entonces la divinidad tiene que apartarse, se sale de Adán y lo deja viviendo en su voluntad humana. Pero le promete un redentor. ¿Por qué le promete un redentor? Aquí nos vamos a empezar a meter en problemas. ¿Por qué le promete un redentor? ¿Por amor? ¿Por amor? Le promete el Redentor por amor, sí, cierto, pero primero para redimirlo y abrirle las puertas y darle la oportunidad de que regrese al Padre. De esa manera poder regresarle su divinidad de nuevo, su vida divina. Bueno, esa es una parte totalmente de acuerdo, pero no es la principal. Por la misericordia que había dicho, que hablábamos ayer, la misericordia, ese plan de Dios, que no fuera un fracaso, como dice su plan de existir, de ser. Ese es el punto. Ese es el punto exactamente. Poder tener en acción su plan. Ese es lo principal. Porque si no salva, si no redime a Adán, Dios se queda sin su plan. ¿Ama a Adán? Sí, forzosamente lo ama, porque es su criatura, porque es una criatura hecha específicamente para que él pueda vivir en ella. ¿Sí? Pero eso es debido al plan que él tiene. Y en la lectura que vimos ayer al final, que Dios quiere, su acción es generar seres semejantes a Él para poder entablar una relación de amor. ¿Me perdona? Prometió un redentor.
seres semejantes a Él. Ese es el plan de Dios. Si no se promete el Redentor, si no hay alguien que venga a salvar al hombre, a restituirlo, a darle la capacidad de volver a tener esa vida divina, en definitiva el plan de Dios se hubiera frustrado. Entonces, ya tenemos planteada la función de las tres divinas personas. El Padre crear, dar todo lo necesario, el Hijo hacerlo y el Espíritu Santo el comunicárnoslo. Ahora viene nuestra parte, porque lo que haga Dios, bueno, es muy importante, por supuesto. Si Él no hace las cosas, nosotros estamos fuera, no podemos hacer nada. Pero ya pasó la parte de Dios, y Dios no es que haya decidido, es un decreto divino. Y cuando Dios decreta algo, se cumple porque se cumple. No importa quién se oponga, no importa lo que pase, se tiene que cumplir. Ahora viene la parte de la criatura, o sea, de nosotros. Adán, ya sabemos, falló. Simplemente como un recuerdo. Falla Adán, ¿sí? Y Eva, nada más que en Eva no era la prueba. La prueba no era para Eva, la prueba era para Adán. Adán es cabeza de misión. No me veas feo. Sí, porque luego empiezan, ha de ser chauvinista. No. O sea, Adán es cabeza de misión. Y esto lo quiero recalcar porque necesitamos entender que cuando Dios decide hacer algo que es un bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno ya respondió, ya hizo lo que Dios quería y le paga a Dios lo que Dios quiere recibir, en ese momento el bien lo pone a disposición de toda la humanidad. Entonces, la prueba era para Adán. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Quién es la primera que falla? Ya lo dije, ¿verdad? ¿Quién es la primera que falla? Dice, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Pues y la primera que falla es Eva, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Nada. Dios no se apareció, Dios no se enojó, Dios no castigó, Dios nada. Pero cuando Adán se come el fruto, ahí es cuando viene todo lo que sabemos, que Dios empieza a decirle, a ver, ¿cómo sabes que estás desnudo? Te comiste el fruto, bueno, ahora te va a pasar esto. ¿Sí? Ahora, ¿fueron castigos? Consecuencias de la ausencia de la vida divina en la criatura. Entonces ya está esa parte, ya está la parte de las consecuencias y ahora le promete al Redentor. Pero no se lo da luego. Curiosísimo, ¿no? ¿No hubiera sido lo lógico que se lo hubiera dado luego? No. Dios pide ahora que el hombre lo consiga. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? Que la misericordia se compra. Los dones de Dios se compran. Y Dios determina un número determinado de actos de santidad humana, de actos buenos, de peticiones del hombre hacia Dios de que le mande al Redentor. Y ahí empieza la historia de la humanidad acercándose nuevamente a Dios. Como Dios no estaba muy presente en aquel tiempo, el hombre empieza a degenerar, empieza a decaer. ¿Hasta dónde habrá decaído? Imagínense
¿hasta dónde fue que Dios decide decir hasta aquí? Se acabó. Diluvio y se mueren todos. Y solamente salva a tres familias jóvenes y una familia adulta, o sea, 4 familias, Noé y sus hijos. Y de ahí va a repoblar la tierra. A partir de entonces, Dios empieza a revelarse poco a poco al hombre, empieza a comunicarse con el hombre. Una de las primeras comunicaciones que tenemos, ¿quién es? ¿En dónde es? En Abraham. Y ahí va a empezar la historia del pueblo judío. No es el pueblo elegido. Esto creo que también es cuestión de conceptos y de palabras, porque cuando decimos el pueblo elegido es Dios me eligió, ¿sí? Yo soy privilegiado. No, un momento, eso no existe. El pueblo judío no es pueblo elegido. El pueblo judío es pueblo formado por Dios. Y es que el mismo concepto de primero lo trata con uno y luego lo extiende a los demás, es el concepto que Dios tiene de este pueblo para en él insertar o injertar al Redentor. Entonces empieza la historia de la formación de este pueblo y Dios se va revelando cada vez más, hasta que llega Moisés. Llegando Moisés, ¿qué pasa? Ahora le pone una ley. ¿Y la ley qué es? ¿Qué es la ley? ¿Es algo para santificarme? No. No, es la norma que me dice, por ahí no. Acuérdense de San Pablo. O sea que la ley lo hizo reo de pecado. Si yo no sé que matar es malo, perdónenme, pero eso no es pecado. ¿De acuerdo? Si yo no sé que mentir es malo, eso no es pecado. Pero cuando lo sé, ahí sí ya cometo pecado, porque ya es un acto libre de decir no quiero obedecer. Entonces la ley son señalamientos que Dios me va dando para saber por dónde debo ir marchando. Y me va indicando. Y la recomendación, pórtense bien, pórtense bien. Pasan los siglos y de repente llega Jesús. ¿Cuándo nace Jesús? ¿En qué? En la plenitud de los tiempos. ¿Y eso qué es? Ya se cumplieron todos los actos. O sea, Dios ya obtuvo lo que había pedido. ¿Y dónde se cumple la plenitud de los tiempos? Con María. Porque María es la que, teniendo la divina voluntad en ella, tiene la capacidad de tomar a toda la humanidad y pedir al Redentor a nombre de toda la humanidad. Y ahora María es la plenitud de los tiempos. ¿Con quién trata Jesús la redención? Con la propia Virgen María, cuando en la cruz entrega a Juan a María como madre de todos. Nada más que ahí ya había pasado. Okay. O sea, sí la trata con María. María es donde Jesús trata toda la redención con ella. Y María, teniendo la divina voluntad en ella, acepta todo lo que la redención nos va a dar a todos, a toda la humanidad, y retribuye a Dios por toda la humanidad. Entonces ahí se cumple lo que Dios quería recibir y decide mandar a su Redentor, decide mandar a su Hijo. ¿De acuerdo?
Esa es la plenitud de los tiempos. Yo creí que desde el principio, de buenos días. Bueno, que si puedo repetir, Dios había establecido un número de actos, de peticiones y de actos santos en voluntad humana para que el hombre para que Dios mandara a su Redentor. Todo era para que el hombre se dispusiera a recibir a este Redentor. Y eso el hombre lo empieza a hacer, pero es poco lo que hace realmente, porque estamos hablando de un pueblo específico que no era toda la humanidad, ¿de acuerdo? Y la redención iba a ser para toda la humanidad, no era para el pueblo judío, era para todos. Entonces la que tiene que completar eso es María, porque es la única que lo puede hacer, porque es la única que tiene voluntad divina, y esa voluntad divina tiene la capacidad de tomar a toda la humanidad y pagarle a Dios por todos. Entonces María es la plenitud de los tiempos. Viene Jesús, viene el Redentor, cumple la redención, muere, bueno, ya hablamos ayer, no es que muera Él, morimos nosotros en Él, nos entierran a nosotros en Él, nos empezamos a corromper en Él y luego resucitamos en Él. Y esa vida resucitada es la vida que nos quiere dejar. Y me dice, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerta. Estás muerta en mí. Ahora ya estás viva, resucitada. Aquí está la vida que yo te doy. ¿La quieres, sí o no? Pero como este es un don, otra vez es el don fundamental para nosotros, es el don mayor, ahora primero lo tiene que tratar con uno. Y tiene que poner a la humanidad a pedirlo. Y determina un número de peticiones para poder dar este don. ¿Qué peticiones nos deja? Que vivamos en gracia y en constante confesados y comulgados, por decirlo así. En constante confesados y comulgados, pobres sacerdotes. Pues claro, pobres. Nos deja el Padre Nuestro para... Nos deja el Padre Nuestro, la única oración que Jesús deja. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esa es la petición. Y la hemos dicho miles de veces. La Iglesia la ha recitado millones de veces sin saber lo que estamos pidiendo. Yo no sé si ustedes antes de conocer la divina voluntad, cada vez que rezaban el Padre Nuestro decían, ay sí Señor, que venga ya tu reino. ¿Sí? Entonces no sabía. Básicamente no sabíamos qué estaba escondido en esa oración. Cada palabra, ¿qué significa? O sea, cada palabra significa algo. Y cuando la rezábamos sin conciencia. Sin conciencia, así es, exactamente. No teníamos la plenitud del conocimiento, pero sin embargo eran peticiones y peticiones y peticiones y peticiones. Al menos en la oración, la conciencia a lo mejor a la que llegamos era de que se hiciera su voluntad. Que decía, hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, para mí, ¿verdad? Así como que, y pensando, pero no sé cuál es tu voluntad y puede ser algo muy difícil si te lo estoy pidiendo. Ni sé cuál es tu reino. No,
del reino ni siquiera me llamaba la atención, pero nada más que se hiciera su voluntad. Pero acaba de decir algo muy interesante, que esa es la confusión general en la actualidad, que se haga tu voluntad. No se trata de hacer la voluntad de Dios. Otra vez esos ojos, cada vez que volteo para allá, me siento acribillado. No se trata de hacer la voluntad de Dios. Nunca hemos vivido haciendo la voluntad de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Yo le preguntó a Dios si hoy se ponía esa mascada o no. Sí. ¿Y qué le dijo? Que sí. Pues que... Qué privilegiada. A que vivamos, así nos dirigió el padre Pinoncelli, director de este movimiento aquí en México, y nos decía, viva solo para Dios. Sí. Y intentamos hacerlo de esa manera. No, pero es que no me entendió entonces. ¿Qué pasaría si le ponen, ahorita usted tiene sed, le ponen una Coca-Cola, le ponen un vaso de agua o le ponen un vaso de jugo? ¿Qué se toma? ¿Por qué? ¿Y la Coca-Cola no? Nunca hemos hecho la voluntad de Dios porque nunca le hemos preguntado y porque nunca me ha respondido. Cuando yo voy caminando no le digo, Señor, ¿me voy por aquí o me voy por allá? ¿Me voy por el sol o me voy por la sombra? Nunca le he preguntado y nunca me ha respondido. Así que por favor, eso que quede claro. O sea, hemos vivido con nuestra voluntad adecuándola al bien. O sea, tratando de hacer las cosas bien hechas. Yo creo que hay dos cosas ahí importantes. Hacer la voluntad de Dios, bueno, inclusive en el libro de Luisa lo menciona, es seguir siendo esclavos. Debemos aspirar a vivir en la divina voluntad. Y el vivir en la divina voluntad no estamos que todos los días pidiéndole a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Sino es algo automático, Dios, porque Dios lo hace a través de nosotros. Hasta ahí. Bueno, buenos días. Mire, yo tengo esta duda. Yo, por ejemplo, hago una actividad y me encomiendo a Dios, a Jesucristo, en que hágase su voluntad. ¿Sí? Yo pido, por decir, si salgo de viaje, que me permita llegar con bien a mí y a los que me acompañan. Y llego con bien. ¿Se hizo su voluntad o se hizo mi voluntad? Todo es voluntad de Dios, todo, absolutamente todo. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios actúa de 4 maneras. ¿De acuerdo? La primera y la más extendida, de manera permisiva. Permite todo. Permite incluso el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, que se caiga el avión, ¿Dios lo permitió? Sí, en la voluntad permisiva. Dios no dice, hasta aquí, mano, y pum, vale, te caes. No, es voluntad permisiva de Dios. Entonces, en ese aspecto, todo es voluntad de Dios, pero no es una voluntad directa. ¿De acuerdo? La segunda forma como actúa es la voluntad querida por Dios. Y la voluntad querida por Dios es cuando Dios dice, yo quisiera que esta persona, quien sea consagrado, ya sea religioso, sea monje, sea monja, como sea.
y dota a la criatura con todo lo necesario para que pueda hacerlo. Pero la decisión se la deja a la criatura. Y si la criatura dice no, no lleva culpa. Simplemente no quiso, bueno, pues ni modo. La tercera forma es la voluntad ordenada. Ahí ya hay una orden directa de Dios, los mandamientos. Y si no lo cumplimos, llevamos una culpa. Y la cuarta forma es la voluntad obrante de Dios. Cuando la voluntad divina entra en la criatura y ahora es la criatura la que le da permiso a la voluntad divina de actuar en ella y le da las riendas de su vida. Y en ese momento la voluntad humana se hace a un lado con todos los dones que la voluntad humana contiene y le da paso a la voluntad divina para actuar con los dones que la divina voluntad contiene. Entonces, ese es el reino. El problema es que nunca nos fijamos en las palabras que siguen. Le pusimos una coma, ¿sí? Hágase tu voluntad, venga tu reino, coma. Hágase tu voluntad. Parecen dos cosas distintas, dos peticiones distintas. No, es la misma. Hágase tu voluntad, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad y le quitamos una palabra, se la cambiamos de lugar. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, no, sí lo altera. La frase original es, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y ahora lo cambiamos de lugar. ¿Cómo se dice ahora? Así en la tierra como en el cielo. ¿Dicen lo mismo? No. El cómo, hágase tu voluntad, como en el cielo, es tal y como se hace en el cielo, así que se haga aquí. Ahora yo pregunto, ¿cómo se imaginan que se haga la voluntad de Dios en el cielo? ¿Dios sentado en un trono, o sentado en silla presidencial, o sentado en algún lugar así muy especial y diciendo, a ver, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz aquello? ¿Así se lo imaginan? No, ¿verdad? Ahora, ¿quién había en el cielo en ese momento? No había más que ángeles y Dios. No había nadie más. Entonces, ¿cómo se hacía la voluntad de Dios en Dios mismo? El Padre diciéndole al Hijo, órale, mano, apúrale. No, ¿verdad? O el Espíritu Santo diciéndole al Hijo, oye, ¿qué pasó? Pues ya, dame oportunidad de hacerlo. ¿Se lo imaginan así? No, es una misma voluntad, una misma divinidad en los tres. Lo que quiere uno lo quiere el otro, lo que quiere el otro lo quieren los otros dos. Es la misma voluntad. Por eso es que Jesús nunca se puede decir que fue obediente. Porque si fue obediente, entonces vivía de voluntad humana. Y eso no se puede decir. Lo que el Padre quería, lo quería el Hijo. El Padre quería que el Hijo muriera en la cruz. Sí, pero el Hijo quería morir en la cruz. No es que vino a obedecer al Padre, no, vino a obedecer o a hacer su propia voluntad, porque ese era el medio, ese era el punto necesario para que la divinidad cumpliera su plan. Entonces, si los dos tenían, el Padre y el Hijo, la misma voluntad, y Jesús vino a hacer su voluntad, entonces ¿por qué agonizó en el huerto de los olivos? Si le dolía el dolor del pecado que cargaba en ese momento, si ya era su voluntad pasar por eso. Es mi voluntad que me operen porque tengo cáncer
Es mi voluntad, lo deseo enormemente. No llego al quirófano y le digo al doctor, ni me ponga anestesia porque es mi voluntad. A ver, ábrame. Y en cuanto meta el bisturí, o sea, ¡ay, espéreme tantito! Sí, por favor, póngame anestesia. ¿De acuerdo? Pero es mi voluntad que me está llevando a quererme operar. ¿Se entendió? Todavía no. Vamos a hacerlo en bulto, tráiganme un bisturí. Ahora sí ya. Claro. El oficio, le dice Luis a Jesús, le dice, oye, tú dices que tu voluntad es el culmen de felicidad, que es todo, que no hay forma de que puedas ser infeliz en esto. Sin embargo, tú y tu mamá, que vivieron de divina voluntad, siempre lo único que tuvieron fueron penas y sufrimiento. Y entonces le dice Jesús, hijita, te equivocas. Mis penas y las de mi mamá fueron penas de oficio. De oficio. Y como ejemplo yo les pongo a Carlos Slim. ¿Sí saben quién es ese señor? Bueno, Carlos Slim es creo que tiene algo de dinero, ¿no? Un poquito. Pero vamos a suponer que este señor quiere ser actor. Y lo ponen a actuar en una obra donde le toca ser mártir, y donde le toca ser pobre, y donde le toca tener hambre. Y es tan buen actor que lo hace. No solo lo hace actuando, sino lo lleva a la práctica para poderlo actuar bien. Y sufre hambre y sufre dolor. ¿Ese dolor y esa hambre le quitan lo que tiene? No, ¿verdad? Es oficio. ¿Se entiende? Las penas de Jesús y de María son penas de oficio, que las quisieron pasar por amor a nosotros. Era necesario pasar esas penas. Yo quisiera comentar algo más sobre lo que usted decía, cuál es la plenitud de los tiempos. Y ahorita que estaba hablando sobre la esclavitud, que dijo la señora, ¿verdad? Me acordé que dice María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y digo, ahí fue la plenitud de los tiempos, en el fiat de María. Uh-huh. No en cuando Jesús le entrega a María a San Juan, sino más bien cuando ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Nosotros nos trabajamos mucho porque no nos gusta ser esclavos de nadie, inclusive de nuestras propias culpas, no queremos ser esclavos, batallamos en eso, ¿sí? Pero yo creo que si aquí estamos en un camino como con un oficio primero. Así es. Como dice usted, ¿verdad? Vamos tratando de llevar el rol que nos toca, pero a veces batallamos hasta con ese propio rol. Así es. Entonces, ya visto esto, Dios nos pone... perdón. Perdón, es que estoy media confundida. Yo siempre he sabido que pues Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces cuando llega aquí a la tierra, cuando está en la tierra, viene a enseñarnos cuál es la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces él tenía una parte divina, pero una parte humana. Por eso cuando murió, dijo Jesús, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Entonces, eso yo lo tengo, pues, estoy un poco confundida con lo que usted está diciendo. Las dos cosas. Sí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, o sea,
Ajá. Si Jesús nos viene a enseñar cómo vivir en la divina voluntad, y Jesús me repite hasta el cansancio en los escritos de Luisa, que hacer la divina voluntad, vivir en la divina voluntad es quitar mi voluntad, que mi voluntad se opone a la voluntad de Dios, que hay que unificar la voluntad de Dios con la mía y entonces lo que Dios está queriendo lo quiero yo. Yo no me puedo imaginar a un Jesús que esté aceptando, que se esté resignando, porque esas son dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana sometiéndose a una voluntad superior y aceptándola, o sea, con buena intención y todo, pero es la voluntad humana y la voluntad divina actuando al mismo tiempo. Esa es la santidad humana, eso es lo que hemos vivido durante mucho tiempo. No, ese no es Jesús. Por eso, esa es una de las tantas cosas que el Espíritu Santo nos viene a revelar en estos tiempos. Que la voluntad de Jesús, la voluntad divina de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, es la que fundió en ella a la voluntad humana y interactuaban juntas. La voluntad humana diciéndole, adelante, tú haces todo y yo estoy contigo, no resignado, sino queriendo lo que tú quieres. Yo no me imagino a un Jesús tratando de no entrar a la pasión, que es lo que a veces hasta se predica. Jesús tuvo miedo porque en el huerto de los olivos dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, perdóneme. Un Jesús que está queriendo rehuir su pasión, no me lo imagino de veras. ¿Mandé? Sí, eso parece, pero eso no es, porque es un Jesús que tiene la divinidad en su interior y que esa divinidad es la que está fungiendo en él como vida. Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónenme, pero nunca hemos entendido. Jesús tiene que sufrir lo que hemos sufrido todos, para poderlo rehacer y entregárselo al Padre como hecho por él. Y ese Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la pena de los condenados. Porque tiene que pagarle al Padre por los condenados. Porque si no le paga al Padre por los condenados, entonces el Padre hubiera perdido a los condenados. Y Satanás le hubiera ganado. Con uno que se lleve Satanás y que Dios no reciba el pago de él, con ese ya le hubiera ganado. No, Jesús tiene que sufrir en él la pena de los condenados. Jesús tiene que sufrir la pena de la divina voluntad. La pena, el sufrimiento de la divina voluntad, para que se pueda manifestar, lo tiene que tomar Jesús en él y hacerlo patente. Si no lo hace patente, si no lo sufre, si no lo vive él y no rehace todo lo que debería de haber hecho la humanidad, Dios no hubiera decretado, no hubiera concedido el perdón. Por favor, es el pago de la misericordia, es el pago del perdón y eso lo paga Jesús. La pasión de Jesús no es lo que nos imaginamos, no es lo que hemos visto. Esa es la parte superficial de la pasión de Jesús, superficial. El que ha leído las horas de la pasión se da cuenta de la cantidad de muertes que ha tenido que sufrir Jesús. Y esas muertes son una muerte por cada acto de voluntad humana. ¿Cuántas son? Infinitas. Un latigazo, una espina, un clavo por cada acción, por cada pensamiento, por cada intención pecaminosa. ¿Cuántas son? Ni idea, no tenemos la menor idea. Pero ese es Jesús, ese es el Jesús que no conocíamos, ese es el Jesús que nos ha quedado totalmente oscuro, que no tenemos noción de él, pero que ahora el Espíritu Santo nos viene a revelar, porque esta obra
La obra del fiat voluntas tua, del hágase tu voluntad, se va a atribuir al Espíritu Santo. Es el que nos revela todo esto. Y ahora lo único que falta, el reino tiene que venir en otra segunda plenitud de los tiempos. Cuando el Padre reciba todo lo que Él quiso recibir de actos buenos, de peticiones, de actos de santidad humana. Y esa segunda plenitud es en Luisa. Luisa es la segunda plenitud de los tiempos. Porque Luisa, teniendo la divina voluntad en ella, puede abarcarnos a todos, puede pagar por todos, puede darle a Dios todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado y no le hemos dado. ¿De acuerdo? Y ahora, a partir de la muerte de Luisa, ahora viene el tema principal: ¿qué debo hacer yo? Dios ahora sí ya hizo todo, ya no tiene nada que hacer. Ya lo hizo todo, ya puso al hombre en el punto o en el lugar en donde le corresponde. Ya restituyó al hombre a su punto de origen. ¿Qué le falta? Que el hombre responda. Y eso es lo que nos toca a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suspender un momento, un respiro, tomen aire, ¿sí? Y ahorita continuamos.